Gracias por acompañarnos en este acto que tiene dos protagonistas principales. Aunque la realidad es que esos dos protagonistas, siendo distintos, son a su vez uno. Empezaré por la persona física, Enrique Álvarez, al que conocéis perfectamente, creo, la mayoría de los que estáis aquí. Conocéis su trayectoria profesional y personal y sabéis que en un momento concreto de su vida decidió dar un paso a lo desconocido, romper con muchas cosas que eran su vida hasta ese momento y comenzar una andadura absolutamente nueva. Hoy va a compartir con nosotros un texto que ha ido surgiendo como consecuencia precisamente de esas experiencias de soldar y que tiene ese título tan sugerente, que lo estoy tapando, de Regando el alma. A su vez, este libro y la propia persona de Enrique va a servir de puente para hacer la presentación esta tarde-noche de una fundación. Una fundación, y no es broma, que la primera vez que Enrique me habló de ella, mejor dicho, del nombre que le había dado a ella, no entendía absolutamente nada. Es más, di por hecho de que era algún término sacado de alguna corriente espiritual radicalmente desconocida para mí, porque la fundación tiene como nombre Espató. Espató. Digo, suena algo clásico. La Grecia clásica, los misterios luisinos. ¿Por dónde puede ir esto de Espató? Bueno, la realidad es que Espató es puro andaluz. No hay que irse muy lejos, es puro andaluz. Uno da una vuelta por las calles de Sevilla, fundamentalmente y sobre todo por Triano, por el barrio de la Feria, y se encuentra a veces este término. Es para todo el mundo, es para todo el mundo. Esa misma reacción que tenéis vosotros y vosotras la tuve yo cuando ya Enrique me desveló el gran secreto de lo que significa es para todo. Es muy evidente y además tiene un enorme significado en sí mismo, por sí. Regando el alma, Enrique, la Fundación es para todo. Por mi parte, que Enrique me invitó, cosa que hago encantado de hacer la introducción, porque evidentemente no le corresponde a mí ser el que aquí hable, sí quiero deciros lo siguiente. Gracias a él he tenido ocasión de conocer su experiencia personal y su cambio de paso, por decirlo de alguna forma. He tenido ocasión de conocer hace ya algún tiempo el contenido del libro que hoy se presenta y también más recientemente he tenido ocasión de conocer la Fundación, actualmente en proceso de constitución y que desde mi corazón apoyo. Cuando todo eso se ve como no partes, sino formando un mismo todo, es muy fácil percibir que hay dos hilos conductores, en Enrique, en el libro y en la Fundación, que son los dones y talentos y compartir. O compartir y los dones y talentos, que tanto monta tanto, porque realmente los dones y talentos, si son realmente dones y talentos, se comparten. Y en caso de que no compartan tus dones y talentos, simplemente dejan de ser dones y talentos para convertirse en otra cosa. Los dones y talentos, en esta sala lo hemos comentado y compartido muchas veces, es la expresión más plena de lo que realmente somos. En mi percepción espiritual, a mí me gusta decir que es la expresión más plena de nuestra divinidad, de la divinidad de cada uno, y que se manifiesta, por supuesto, en todo es en todo, pero que tiene su plasmación más acabada en nuestros dones y talentos, en nuestras facultades, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, esas cosas que todos tenemos y que son de cada uno, porque son muy diversas. Puede ser el tener capacidad de formar grupo o equipo, en un trabajo o en cualquier actividad, pero puede ser saber contar chistes en una reunión de amigos. Puede ser asomarse a las estrellas y como Einstein vislumbrar al billete del espacio. Pero puede ser tener buena mano para la cocina. Puede ser tener capacidad como para idear, diseñar fórmulas que permitan descubrir medicamentos que salvan vidas. Pero también puede ser tener buena mano para el bricolaje. Capacidad creativa, capacidad de comunicación, capacidad de empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Son infinidad los dones y talentos.
Y además de ser infinidad y muy diversos, lo realmente significativo es que cada uno tiene lo suyo. Cada uno de vosotros, cada una de vosotras tenéis vuestros propios dones y talentos. A veces cuando se habla de esto, la pregunta que se formula es, vale, los tendré, pero yo no sé cuáles son. ¿Cuáles son mis dones y talentos? Son muy fáciles de reconocer, porque son precisamente aquellas cosas que se hacen de forma natural, de manera espontánea, con entusiasmo y sin esfuerzo. Aquello que hacéis y que realmente es como si no lo hicierais porque no va ligado a un trabajo, a una obligación, a un deber. Esos son los dones y talentos. Y todos los tenemos. Y si por lo que sea, aún así, con estas claves breves y simples que acabo de dar, no lo encontréis en vuestra vida, preguntar a las personas más cercanas, que lo sabrán decir. Oye, ¿cuáles crees tú que son mis dones y talentos? E insisto, se van a caracterizar siempre porque fluyen, salen de dentro como si no existiera el tiempo. Son esas cosas en las que nos enfrascamos y el reloj deja de existir. Ah, pero ya han pasado 2 horas, pero ya es la hora de comer. Entusiasmo, naturalidad, espontaneidad. Son cosas que pueden ser muy importantes para la mente o de escasa importancia para la mente, pero a la mente aquí no hay que hacerle caso. Los dones y talentos son todos muy especiales. Los de cada uno son muy especiales. Y los dones y talentos los tenemos para compartirlos, para gozarlos, para practicarlos y para compartirlos. Me gusta traer a colación, cuando se habla del compartir los dones y talentos, un pasaje de los evangelios cristianos, una parábola que yo creo que es muy conocida, que además tiene como nombre la parábola de los talentos, con referencia a los dones y talentos. Aunque en la parábola Cristo Jesús utiliza como juego, una moneda que se llamaba precisamente en aquella época del Imperio Romano el talento. Y se nos habla de una serie de personas que reciben unos talentos de su Señor. Y se nos describe lo que cada uno hace con esos talentos. Y hay uno de ellos que el talento lo guarda bajo tierra. Cuando vuelve el Señor y pide explicaciones de lo que cada cual ha hecho con el talento, cuando se entera de que uno de ellos, este en particular, lo ha escondido bajo tierra, le echa una bronca tremenda. Es muy difícil en una parábola de Cristo Jesús encontrar palabras tan duras como las que esta persona echa encima de aquel que ha guardado, ha escondido bajo tierra su talento. ¿Por qué? Porque los talentos no están para guardarlo bajo tierra, están para compartirlo, para practicarlo, para gozar con entusiasmo en su práctica y compartirlo. Por cierto, hablando del entusiasmo que genera la puesta en práctica de los dones y talentos, y ya que antes compartía que los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad, os recuerdo que la palabra entusiasmo en su etimología significa precisamente Dios en ti. Ese es el significado de la palabra entusiasmo. Dios en ti, Dios en mí. Por eso precisamente los talentos, como la expresión más acabada de nuestra divinidad, se practican y se ponen en práctica con entusiasmo. Y he hablado y he utilizado mucho el verbo compartir. Y me gustaría concluir dando una pincelada desde el corazón en lo que el compartir significa. Y si me lo permitís, ya que he utilizado a Cristo Jesús, lo sigo utilizando en el mejor sentido de la palabra. Y utilizo otra frase suya. La palabra de los talentos, al leerla, es fácil de entender. Cosa distinta es percibir que está ligado no a una moneda, sino que está ligado a los talentos, a los dones y talentos que todos tenemos. Pero es una parábola, entre comillas, sencilla. La frase que ahora voy a sacar a colación de Cristo Jesús es una frase compleja. Tan compleja que normalmente en los templos cristianos, cuando toca leerla, se rehúye su interpretación. Porque desde nuestra mente, desde el ego, está cargada de connotaciones negativas. Me refiero a esas palabras que dicen algo así como: al que tiene, se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado. Y esto lo dice Jesús. ¿Cómo es posible que Cristo Jesús diga algo tan tremendo? ¿Cómo que al que tiene, encima de que tiene, se le dará?
y al pobre que no tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tipo de economía, qué tipo de sociedad, qué tipo de sistema nos está dibujando con estas palabras Cristo Jesús? ¿Cómo es posible que de su boca salgan estas palabras? Como en muchas de las cosas que Él transmite, como en muchos de los mensajes que nos deja, no son palabras que puedan ser interpretadas textualmente, sino que hay que buscar un significado profundo, el significado interior de las cosas. Y en estas palabras creo que no es demasiado difícil percibir que se encuentra subyacente la importancia de compartir. Porque estas palabras de Cristo Jesús enlazan con la visión de las cosas, la visión del mundo, la visión del cosmos, la visión de lo que existe, la visión de la creación, que tienen otras muchas corrientes espirituales y no espirituales. Y que nos vienen a decir algo muy sencillo. Aquello que tienes, compártelo. No lo retengas, no lo acumules, compártelo. Y confía en la vida. Confía en lo que, como tú quieras llamarlo, confía. Y aquello que tengas, aquello que te llegue, no lo retengas, no lo acumules, compártelo. Y cuando lo compartas sin buscar contrapartida, cuando lo compartas de corazón, la vida te va a dar dos. Si das uno, te da dos. Y cuando te lleguen esos dos, no los retengas. Vuélvelo a compartir, vuélvelo a dar sin buscar contrapartida. Y de forma milagrosa, la vida te va a dar 4. Y esos 4 compártelos. Y cuando compartas esos 4 sin buscar contrapartida, la vida te dará 8. Y así sucesivamente. No retengas. Lo que tengas, no lo retengas. Compártelo, dadlo, sin buscar resultados. Y no te preocupes. Como las aves del cielo, como los lirios del campo, despreocúpate. Que hay algo en la creación que no tiene nombre y que es imposible nombrar, que ya se ocupa de que aquello que ha dado vuelva a ti multiplicado siempre por 2. Multiplicado, siempre multiplicado. Pero hay que confiar, claro. Nos falta esa confianza. Y cuando tenemos, ¿qué hacemos? Retenemos. Como que yo tengo uno y voy a compartirlo, pero si nada más que tengo uno. No, confía, comparte ese uno y vas a recibir 2. No, ni hablar, yo ese uno que tengo es para mí. Bueno, pues a los que teniendo uno se quedan con ese uno, ya sabéis lo que les espera, ¿no? Lo dice también Cristo Jesús. Y al que tiene poco, hasta lo poco que tiene le será quitado. Ese uno va a desaparecer entre sus manos sin darse cuenta. Antes o después va a desaparecer entre sus manos. Este es el gran mensaje que subyace en lo que compartir significa. Que ya no es algo simplemente espiritual, sino que la ciencia actual, conforme se empieza a acercar a la realidad de las cosas y a la realidad del cosmos, empieza a encontrar esta ley, porque es una ley, que cuando se da, se recibe, y cuando no se da, hasta lo poco que tiene, te es quitado. Con esta base de compartir y con esta base de los dones y talentos, ha surgido el libro que se presenta hoy y ha surgido la fundación que se presenta hoy. Y su máximo artífice, su máximo valedor es Enrique Álvarez con el Coloque. Muchas gracias. Buenas tardes. Me agrada ver a amigos queridos, muy queridos, y amigas que hace mucho tiempo que no veo. Y el libro solo por la ocasión de volver a verlo es una excusa más que suficiente para esta presentación. Bueno, quiero empezar dando las gracias a Emilio Carrillo por su amable presentación y a todos vosotros por permitirnos compartir esta tarde. Para los que no me conocéis, una presentación profesional sería cortita, sería más o menos la siguiente. Hace más de 30 años que soy economista, asesor de empresas, auditor de cuentas, también soy auditor de protección de datos, auditor de internet, auditor de sistemas de calidad, tengo un máster en administración concursal, soy coach de equipos y algunas otras cosas más. Y esta presentación habría que completarla con algo para mí mucho más importante. Desde hace unos 16 años me considero un buscador. Un buscador, cuando lo digo a algún amigo, dice: yo soy un encontrador. ¿Qué es un buscador? Para mí un buscador es una persona que en un momento de su vida, por las circunstancias que sea, empieza a hacerse preguntas.
Preguntas trascendentes, ¿no? ¿Dónde vamos a ir este fin de semana de puente, ¿no? ¿Dónde vamos a ir de vacaciones? Preguntas del estilo ¿quién soy? La ciencia nos está diciendo que somos lo que comemos, que somos lo que bebemos, lo que respiramos, pero somos mucho más que eso. Somos lo que creemos que somos. ¿Y qué creemos que somos? Un buscador es la persona, para mí, que empieza a hacerse este tipo de preguntas. ¿Quién soy? Realmente, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Hace tiempo, ya que me pregunta en qué invierto, y depende del grado de confianza que tenga con él, la respuesta es más o menos amplia, pero básicamente lo que le suelo responder a todo el mundo: invierte en ti. ¿Y eso qué significa invierte en ti? Emilio me ha hecho casi media presentación, entonces procuraré no repetirme. Invierte en descubrir qué te gusta hacer. Invierte cuál es tu habilidad, qué se te da bien. Y si se te ha olvidado, pregunta a tu familia, pregunta a tus amigos. ¿En qué se te pasa el tiempo que no te das cuenta? Invierte en descubrir primero cuál es tu pasión. Y una vez que la descubras, y en función de tu capacidad económica, invierte en aprender técnicas para hacer en ese campo lo mejor que tú puedas llegar a ser. No te compares con nadie. Tienes muchas capacidades y desarrollas tu don y talento. Esas capacidades son muy poderosas. Invierte en técnicas sobre lo que te gusta hacer. Y cuando eso te dé lo suficiente para vivir decentemente, cubriendo tus necesidades, no acumulas. Sigue invirtiendo en ti, pero en algo mucho más trascendente. Invierte en lo que nadie, ningún gobierno del color que sea, ningún banco, ni tu expareja, ni la muerte siquiera te puede quitar. Invierte en conocerte a ti mismo. Invierte en saber quién eres. Dedícale tiempo. Es importante. Y esto que llevo diciendo hace tiempo a la gente que me pregunta, el año pasado, tras unos trabajos energéticos, unas 3 semanas en el Pirineo y en los Alpes, trabajos de meditaciones fuertes, decidí hacer lo que llevo diciendo a la gente que haga. Decidí invertir en mí un año. Decidí tomarme un año sabático y decidí hacerme preguntas. Decidí preguntarme qué quería hacer el resto de mi vida. En este año he tenido tiempo de muchas cosas. Yo digo a mis conocidos que he trabajado más que nunca, porque he trabajado muy poquitas horas y este año ha sido un trabajo realmente intenso. Y he llegado a algunas conclusiones importantes. Cuando durante mi larga vida me he preguntado ¿qué espero de la vida? Y cuando he reflexionado lo que esperaba de la vida me ha dado mucho más de lo que esperaba. Pero con creces. Y conforme empieza este camino de autodescubrimiento, te das cuenta que esa no es la pregunta correcta. Esa pregunta te lleva a una pregunta más profunda. Una pregunta que sale de tu interior. Y la pregunta pasa a ser: ¿qué espera la vida de mí? Y cuando me he preguntado en este amplio tiempo de reflexión, muy cortito, tiempo vuela, ¿qué espera la vida de mí? La respuesta me ha llegado muy clara, muy profunda y desde muy dentro. La vida espera de mí que desarrolle mis dones y talentos, desarrolle todo mi potencial, toda mi experiencia profesional de vida y la ponga en beneficio del colectivo. Esa es la respuesta que me ha llegado. Y dicho y hecho, el paso adelante, desde hace un año no admito clientes, y ese año sabático, que terminó hace poco, decidí no volver a ejercer la profesión. He tomado decisiones importantes, pero esta es muy importante. Tengo una familia, tengo una hija que está en edad escolar, es una responsabilidad, pero me da igual, el universo me provee, me ha proveído siempre sin yo saberlo. Y ese paso adelante lo he dado de tal forma que el 15 de septiembre, al acabar mi año sabático, mi agenda estaba completamente a cero, tanto en temas personales
escenas profesionales, de ingresos, cero. Y curiosamente, cuando empiezas a desprenderte de cosas, la vida te empieza a llenar de cosas. Y han empezado a llegarme intuiciones, sueños, personas, energías, circunstancias. Alguien dirá que son casualidades, pero las casualidades no existen. Todo está usado. Una de las cosas que me ha llegado es escribir. Algún amigo me ha dicho, no sabía que era escritor, y yo tampoco. La verdad es que no soy escritor. El libro me ha ayudado a un guionista, le hemos dado la idea, y la he puesto, yo he puesto la parte mía. Pero el libro es la primera de los 9 días que tengo pensado escribir, no sé si escribir más porque ahora mismo estamos de tiempo muy cogidos, pero el libro es la primera realización de esa nueva actividad mía. El libro tiene una finalidad que no está puesta en el libro, pero entre la actividad de los proyectos que después comentaré, el libro tiene una parte importante para desarrollar. El libro tiene un título, que lo veis ahí, que me llegó también Regando el alma, Historias para buscadores, y tiene una pregunta que no resume lo que dice la totalidad del libro, pero es importante. Ahí no se ve bien, pero la pregunta que hace el libro al lector es ¿qué tiene que ocurrirte para descubrir quién eres? Tiene que ocurrir algo para que descubramos quiénes somos. Vamos a poner un vídeo que dura muy poquito, todos lo conocéis. ¡Eh, idiota! ¡Eres retrasado o solamente tonto! ¡Mirad! ¡Soy Forrest Gump! ¡Echa a correr, Forrest! ¡Corre, Forrest! ¡Márchate, corre! ¡A las bicis! ¡Rápido, por él! ¡Vamos! ¡Cuidado, idiota, que vamos! ¡Te cogeremos! ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre, Forrest! Bueno, el libro se puede leer de muchas maneras. La que yo recomiendo es que se lea tranquilamente. Es un libro que se puede leer muy rápido porque creo que es muy fácil de leer y en una tarde se puede leer. Pero si me lo permitís, leerlo tranquilamente. El libro es un libro de, digamos, de autoayuda, de autoconocimiento, de autoempoderamiento, de autodescubrimiento de uno mismo y tiene frases, tiene preguntas para el lector. Y lo importante no es la pregunta, es la respuesta que cada uno encuentra a esas preguntas. El libro tiene una página web que se llama el libro, regendolalma.com. Desde hace unos 4 años vengo dando charlas aquí en el Mercantil, talleres y un seminario con títulos tan dispares como La economía desde la espiritualidad, Protocolo para la creación consciente de mi realidad. No estamos en crisis, es una mutación del sistema, crisis global, salida en principio individual, leyes espirituales para las empresas, crear desde el sentir. Y últimamente, el año pasado, tenía un taller todos los lunes, todo el curso. El taller llevaba por nombre, por título, La abundancia y espiritualidad, opuestos complementarios, tú decides. En ese taller y en otras charlas terminaba una palabra de origen lemuriano
espavo, que explicaba lo que significaba. En esa cultura, espavo significaba gracias por asumir tu poder. Poder que tienes al descubrirte quién eres, qué anima tu ser, qué hay de trascendente dentro de ti. Y es un autodescubrimiento que tiene que hacer cada uno. Y esa palabra espavo, siendo muy poderosa, se me quedaba muy corta. Porque ¿qué hacemos con ese poder? No hacemos nada, descubrimos quiénes somos y te limitas, como yo los últimos años, a una charla, a participar en alguna ONG, ya te quedas tranquilo. O se emplea como lo emplean algunos, que sabiendo muy bien ese poder que tienen, algunos y algunas organizaciones, se limitan a mantener ese poder en un círculo reducido de personas conscientes que utilizan ese poder para dominar a muchas personas. Estoy hablando de los pequeños grupos que dominan a la gran masa de la población, que dominan los medios de comunicación, los principales medios de comunicación, que tejen esta grandísima red de entretenimiento que tienen montada para que estemos distraídos, no dediquemos tiempo a nosotros a reflexionar, que dominan, por supuesto, las energías, que dominan los llamados mercados, que dominan los bancos, que dominan la industria de la guerra, las farmacéuticas, las grandes ONGs, y que no tiene interés en que nos autodescubramos, que cada uno de nosotros tomemos nuestro poder y desarrollemos nuestro potencial. Y esa palabra que decía que usaba en esos talleres se me quedaba muy corta. En una habitación de hace unos meses me llegó la palabra de la fundación, Espató. Me llegó una meditación, muy curioso, con la misma raíz, pero en vez de lemuriana andaluza, Espató. El significado que le damos es gracias por asumir tu poder, y ese poder de saber quién eres y todo ese potencial lo empleas en beneficio del colectivo, de la comunidad, de todos. Nosotros distinguimos las charlas, lo que somos nosotros, sería el grupo de poder que trabaja para nosotros. Hay personas que trabajan para los demás, también es separación. Cuando hablamos de nosotros estamos separándonos del resto. Cuando hablamos de los demás, estamos separándonos de los demás. Cuando todo es unidad. Emilio ha hablado de algunas leyes, otra ley universal es la ley de la unidad. Estamos todos unidos. Hace poco los científicos han descubierto lo que los unen y hablan de la telaraña cósmica. Desde la célula de la galaxia está todo unido. Y cuando descubre esa unidad, descubre que no puedes hacer mal a nadie, que te lo estás haciendo a ti. Que no puedes competir con nadie, pues estás compitiendo contigo. Bueno, desde entonces uso espató, y antes de como una palabra nueva, existe espato, que es una cualidad de determinados minerales, pero espató no existe. Entonces la vengo usando, lo usamos, y cuando un grupo de personas que hemos coincidido durante todo el curso de abundancia y espiritualidad con clara tendencia empresarial, decidimos al terminar el taller en junio seguir reuniéndonos para que esa energía no se diluyera como otras veces ha pasado. Terminamos un curso y los 3 meses de verano la energía parece que se pierde. Hemos continuado viéndonos en verano y el 15 de septiembre, cuando ha terminado mi año sabático, nos hemos reunido con mayor frecuencia, y cuando pensamos en la forma de organizarnos para constituir algún tipo de organización que sirviera a los objetivos que teníamos, a la visión que nos planteamos de cómo puede ser una nueva sociedad, un nuevo grupo empresarial, y empezamos a buscar nombres de la fundación. Decíamos, Fundación Nueva Realidad, Nuevo Mundo, ¿no? Aparte que estaba casi todo cogido, y nos llegó Fundación Espató. Y uno de los valores que tenemos es el compartir, la generosidad, el entregar todo al colectivo, recibiendo de ese colectivo solo lo que necesitamos para vivir, para atender nuestras necesidades, sin que nadie se cuestione cuál es la necesidad de cada uno. Cada uno tiene una necesidad distinta, pero solo para cubrir tu necesidad. El acumular es miedo, no vibra con la energía del amor, con la nueva energía. Así que a la fundación, en principio cogimos el nombre, pedimos al Registro General de Fundaciones nombre, y el 16 de octubre nos llegó el certificado de negatividad. 16 de octubre de hace 2 semanas.
Desde entonces estamos trabajando en la Constitución, estamos trabajando en los estatutos, tenemos el logo. El logo ha sufrido una evolución. Presentamos el último desarrollo del logo. Significa una humanidad unida, trabajando desde el interior, sin ocuparse de lo que se está cayendo, de todas las estructuras, de todo tipo, que nada más tienen que encender la radio, la televisión o los periódicos. Vemos todo lo anterior se está cayendo. Podemos trabajar en lo anterior, en lo gris, y el logo anterior se veía, y lo hizo un señor de Madrid, se veía a las personas que estaban fuera cómo caían con el mundo interior, con el mundo anterior. Bueno, lo tenéis ahí. Nadie le dijo a este señor que hacía los logos. Le decimos la idea, y el hombre empezó a dibujar este boceto previo, y eso es lo que dibujó. Y algunos, ¡ay, qué bonito! Sí, bonito, pero no es así. Estas personas están trabajando con la vieja energía, con la vieja estructura, compitiendo, luchando, combatiendo, en un mundo, yo lo llamo antigua energía, viejo mundo, que se está cayendo a pedazos. Y tenemos opciones, podemos trabajar, dar energía a ese mundo, y estaremos en ese mundo, como ahí se muestra el dibujo, insisto, no lo hemos hecho nosotros, o cambiamos nuestra mentalidad y trabajamos desde nuestro interior. La Fundación Espató, en este poquísimo espacio de tiempo, ha desarrollado una serie de proyectos, de actividades, y las primeras cosas que hemos decidido, por consenso entre las personas que formamos el círculo, son los pilares de la Fundación. Los pilares de la Fundación son nuestra visión de cómo vemos el mundo, nuestra misión como Fundación y los valores que nos inspiran para conseguir nuestra visión. Nuestra misión tiene, como decía, una serie de pilares que básicamente son tres. Tiene una dimensión personal. Es la dimensión de la Fundación que está destinado al voluntariado. Personas que, queriendo desarrollar sus dones y talentos, voluntariamente en su libre albedrío decidan poner una parte de su tiempo con esa experiencia en beneficio colectivo de la comunidad de todos. Y el voluntariado tiene como objetivo, tiene como en sí, por su propia definición, que es altruista. Es decir, no tiene una contraprestación económica ese voluntariado, esas horas. Sin embargo, la contraprestación que tiene es mucho más poderosa. Una contraprestación emocional. No hay nada más agradecido, no hay nada que te haga más feliz, no lo digo yo, lo dicen los científicos, que el ayudar a los demás, que compartir con los demás esos dones y talentos. Ese saber hacer, que solo tú sabes la forma, como tú no hay nadie que lo sepa hacer, el compartir una parte con los demás, eso genera endorfinas, la genera el cuerpo. Esa es la dimensión personal de la Fundación, del voluntariado. Personas interesadas pueden visitar la página web, unos cuantos formularios, y ahí pueden dar sus datos personales, decir cuál es su actividad, qué tiempo pueden disponer, y pinchando una casetilla que se han leído los pilares, coinciden, vibran de alguna forma con nuestra visión, con nuestros valores. Puede contactar con nosotros, estamos haciendo una base de datos de personas que quieran una parte de su tiempo ponerlo en beneficio colectivo. Y lo que lee aquí, lo que siente, lo que vibra en él, pues le resuena para probar, para ver qué tal. El segundo gran pilar para desarrollar la Fundación es esa persona que tiene ese don y talento y decide ponerlo en su libre albedrío en beneficio colectivo. Su actividad tiene una dimensión empresarial. Es decir, quiere poner una parte de su tiempo, de momento limitado, pero su sueño es dedicarse a esa actividad. Y cuando la organización que se cree, la estructura, que ya veremos cómo sea, sabéis que la economía social en España, si no sabéis lo digo, está desarrollada por una ley, la 5/2011, desarrolla la economía social básicamente en el tema de cooperativas, sociedades laborales y cosas así, pero no una sociedad mercantil que tenga un fin social, digamos. En Estados Unidos sí hay este desarrollo de estas sociedades mercantiles con fines sociales. Nosotros, la Fundación, la plataforma multisectorial que estamos creando como segundo pilar de la Fundación y que tiene esa estructura empresarial, en los estatutos vamos a recoger, en la medida que sea posible,
y que nos permita el registrador mercantil y el notario y tal, recoger esos valores, esa misión. Recoger que todo lo que estas sociedades, esas entidades que se creen para desarrollarse con el talento vayan en beneficio colectivo. Se recogerán más cosas, como todas las cuentas estarán auditadas, habrá total transparencia. Se hablaría del desapego. Las personas que estén ahí cobrarán una banda salarial que estará entre 1 y 10. El que menos cobre estará en 1 y el que más en 10. Ahora sabéis que hay sueldos, hay empresas que menos cobran 400 euros al mes y los que más cobran son millones de euros. Y encima, bueno, por no entrar ahí, las diferencias son abismales. Aquí hemos barajado unos baremos y hemos decidido en el primer ciclo de la Fundación que el ámbito de actuación, el máximo responsable de cualquier corporación de la Fundación estará una banda salarial de 10, cuando el que menos cobre será 1. Bien, decía que esto trataremos de recogerlo en los estatutos en la medida que sea posible. Y esta dimensión empresarial, este pilar de la Fundación, se complementa con el tercer pilar necesario para que los otros dos funcionen, por lo menos el segundo funcione, que es los inversores conscientes. Es la tercera pata, que es el dinero. El dinero, como todo, no es ni bueno ni malo, depende del uso que se le dé. Hay personas que, bueno, no se fían ya de dónde tienen su dinero, que además piensan que no todo es ganar, o ganar intereses, o ganar a costa de lo que sea y de quien sea. En la vieja energía, unos pocos ganan y muchísimos pierden. Y no se dan cuenta que ellos también pierden a la larga. En la nueva energía, la filosofía pasa de ganar. Y ganar mientras otros ganen, no mientras otros pierdan. También se puede invertir ahorros, dinero, la cantidad que uno quiera, en proyectos que tengan valores, que sean éticos, que sean transparentes, que respeten a todos y a todos, que desarrolle dones y talentos y que todo vaya, que vuelva al colectivo. ¿Esto cómo se hace? De todo tipo. La página web no está completa, es la primera versión que hemos subido a final de la semana pasada para presentarla aquí hoy, pero habrá un apartado de donaciones. Quien quiera donar de forma altruista, lo que desee, quien quiera actuar la Fundación haciendo un préstamo, quien quiera participar como socio, quien quiera participar como socio y trabajador, una familia que tenga dinero invertido en cualquier sitio y un hijo, una hija, un conocido, sea químico, sea médico, sea arquitecto, sea electricista, dentro de la Fundación y mezclando las dimensiones personales, las empresariales y la inversión, se pueden mezclar. Pueden ser inversores que a la vez sean socios, colaboradores de esa empresa que estamos creando. De forma que cerremos el círculo. La persona desarrollando su don y talento a nivel personal, a nivel empresarial, mediante una asociación, una fundación, una actividad mercantil, y el inversor consciente que pone su dinero a funcionar con estas características. En todos los casos, en el caso de la dimensión empresarial, junto al formulario que encontraréis en la página web, se invita que con un pequeño fichero de Word se explique qué proyecto tiene la persona que así lo decide y que acompaña al formulario un archivo en Word explicando cuál es su proyecto. El proyecto está, estos son los recursos que yo estimo pueden ser necesarios y dentro de esos recursos dispongo de tantos medios, y mi dedicación actual pueden ser tantas horas. Pero me comprometo, como esta es mi misión, es lo que me apetece, en la medida que eso dé un retorno económico, lo primero es cubrir la necesidad de las personas que estén dedicadas a eso. Y después, evidentemente, ese retorno económico tiene que ser con beneficio, porque hay que dotar a la Fundación de medios económicos. Y la plataforma multisectorial de empresas que estamos creando es la que va a nutrir a la Fundación para cubrir su misión, cubrir su actividad. En el caso de inversores, también hay formularios para que contacte con nosotros y depende de qué tipo de inversor sea, podrá entrar en un proyecto, en varios, o proyectos que él mismo crea. Yo tengo este proyecto y no sabía cómo hacerlo. En la Fundación, en el primer círculo, hay personas con una amplia experiencia empresarial y dentro del voluntariado, de esa dimensión personal, invitamos junto a otras personas, a profesionales, a todo tipo de sector,
a empresarios, los famosos mentores, que quieran colaborar, dedicar unas horas a esta actividad, que colaboren como empresa, colaboren con nosotros, colaboren con el proyecto, la medida de sus posibilidades de tiempo, de esfuerzo, etc. El primer gran proyecto que tenemos lo podemos llamar un vivero de empresas conscientes o una promotora de negocios apropiados. ¿Qué negocios son apropiados? Es clarísimo, los que vibran con nuestra visión, con nuestros valores, los que se hacen pensando en el beneficio de todos, sabiendo que mi beneficio está en el de todos. Esos serán negocios apropiados que en la medida de personas que sientan esa inquietud en su interior, contacten con nosotros, podremos comunicarnos con ellos y empezar a hablar de la forma de dar vida a ese proyecto. El segundo gran proyecto que tenemos es una productora, llamada productora de emociones positivas. Es una productora que, como su nombre indica, se dedica a producir contenidos para cualquier medio, escrito, radio, televisión, internet. El libro, Regando el Alma, es la primera actividad de esa productora. Y como decía al principio, no con el libro, las historias que están en el libro son historias originales nuestras, que el objetivo es dramatizar esas historias. Está con nosotros hoy un director de cine, reconocido director de cine, que ya hemos hablado con él, y que bueno, de momento lo veo interesado, muy ilusionado en el proyecto. Hay otros proyectos de cine, de compartir, y esa productora, la idea que tiene es mostrar otra forma de hacer las cosas. Una pregunta que suelo hacer yo en algunas charlas es ¿qué es lo que necesitamos para vivir? Lo primero que necesitamos para vivir. Y la respuesta que dan las personas que asisten, el amor, un trabajo, necesitamos una casa. Lo primero que necesitamos para vivir es respirar. Lo primero que hacemos al nacer es inspirar. Y lo último que hacemos al morir, cuando dejamos nuestro cuerpo, es expirar. Y en medio hay miles de millones de respiraciones. Respiraciones inconscientes. No te enseñan a respirar en ningún sitio. Y una respiración consciente, por ejemplo, ayurvédica, en 2 minutos te calma un estrés. Y lo haces tú solo. Los deportistas, los que hacen deporte, no sé si meterme o no. Sí, también me meto. Sabemos que una respiración consciente te permite un mayor esfuerzo. Cuando termina una respiración, calmando la respiración, estás calmando tu cuerpo. En la medida que calmas tu respiración, relajas tu cuerpo. Y si eso es importante, mucho más importante la mente. Con la respiración podemos calmar nuestra mente. Podemos llegar a ese vacío mental que precisamos para descubrir quiénes somos. ¿Quién habita en nuestro interior? ¿Qué hay? ¿Qué energía? ¿Qué energía primigenia? ¿Qué existe dentro de nosotros? Por no ponerle ningún nombre, cada uno le ponga el que quiera. Que anima nuestro cuerpo. Para eso es conveniente llegar al vacío mental. Y un camino importante, muy directo, es la respiración. No se enseña en ningún sitio, en ninguna facultad se puede enseñar en algún taller específico. La televisión, que tira de promotora, de la productora de emociones positivas, hay una web televisión que se llama Recuerda Televisión y enseñará a respirar a quien quiera. Decía al principio que, según los médicos, somos lo que comemos, bebemos, lo que respiramos, pero somos mucho más, somos lo que pensamos. ¿Dónde se nos enseña a pensar, a reflexionar? ¿En qué sitio, en qué escuela? ¿En qué universidad? Deberías enseñar a pensar, a reflexionar, a que cada uno descubra, si quiere, su auténtico potencial. Enseñar a meditar, yoga, tai chi, mindfulness. A uno irá bien una y a otro irá bien otra técnica. ¿Dónde se nos enseña a comer? Comemos por el gusto. Sabemos lo que estamos comiendo, sabemos lo que tiene el azúcar, sabemos lo que es la sal, sabemos lo del flúor que tiene el flúor, que nos lo dan en la pasta de dientes y en todas las bebidas. ¿Qué es el flúor? ¿Alguien se ha preguntado el flúor qué es o el azúcar qué es? ¿Alguien se ha parado a reflexionar sobre ello? Que cada uno haga lo que quiera.
La televisión, la idea es mostrar y que cada uno decida en su libre albedrío qué quiere hacer en su vida. Y esto que parece lo más simple, pero por ahí hay que empezar. La televisión, imaginar una televisión que vemos todos los días con tertulianos que hablan siempre lo mismo. Yo soy corrupto, pero tú eres más, el otro es más. Hablando de noticias, de temas de actualidad, por ejemplo la independencia de Cataluña, que está muy del ébola, hablando de la crisis económica, del mercado, pero tertulianos conscientes, que hablen sobre ello, que se les permita en streaming a todo el que quiera verlo por internet y después lo vea con televisión a la carta. O una televisión que hable de noticias que te llenen el alma. Yo hace años recuerdo con una periodista del país, en una charla en un sitio de España, lejos de aquí, que coincidía que había tenido una noticia de mucha repercusión. Era una señora que se había vuelto y había cometido una burrada con su hijo. Y salían todos los medios de comunicación, y a todas horas. Una persona se había vuelto. Yo le decía, pero, querida amiga, por no decir el nombre, una persona, la cantidad de miles, de cientos de miles de mujeres que están pegando escaleras, trabajando y que se desviven por sacar adelante a sus hijos. Cantidad de personas, de hombres, de mujeres que están dando sus horas libres en dar de comer a la gente por la calle. Y me decía, es que eso no es noticia, eso no vende. O sea, las cosas que llenan el alma no venden. Yo mismo hace unos años estaba en una productora para hacer estos temas. Y me han hecho pruebas, me han dicho todo, oye, qué interesante, qué interesante. Y cuando llega el momento final, me han dicho, es que esto no es negocio. Este tipo de televisión no es negocio, esto no es rentable. Se puede emplear meses en desarrollar ideas, proyectos y flyers y historias. Esto no es negocio. Nosotros creemos que si no ha llegado ya, está llegando el momento que las personas diremos basta a todo lo que nos quieren seguir vendiendo. Las personas estamos empezando a despertar y a darnos cuenta de que hay otra realidad distinta a la que te cuentan. Pero esa realidad tienes que descubrirla tú, en tu interior. Y la televisión puede ser una herramienta importante para llegar a ese objetivo que pretendemos. La web televisión y la productora de Emociones Positivas incluye todo lo que queramos. Cualquier actividad, un viaje. Yo estaba con un amigo, estamos colaborando en algún proyecto de la Fundación, que ahora comentaré. Hemos visitado el Escorial. Tú puedes visitar el Escorial de una forma, como turista puedes visitarlo con una persona consciente. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. Y eso se puede mostrar en televisión, para solamente que lo vea una persona, que lo vea una multitud de personas. Y se dé cuenta cómo se construían, cómo los maestros canteros hacían las construcciones antiguas, qué energía les movía y cómo se podía estar armoniosamente en un lugar energéticamente estupendo para vivir, o en un lugar totalmente en desarmonía con la naturaleza y por tanto no puede resistir allí ni unos minutos en ese lugar. Todo eso se puede mostrar en esa productora de Emociones Positivas, en esa web televisión. Otro proyecto que algunos ya conocéis es con agua de mar. En casa cocinamos con agua de mar desde hace tiempo. Mi hija, una experta cocinera, cocina con agua de mar. Yo bebo agua de mar hace 3 años y pico. Para los que resulte extraño lo que estoy diciendo, el agua de mar se vende en grandes superficies. Se vende para consumo humano. Quien le siga pareciendo extraño, que busque René Quintón y verá cómo a inicio del siglo pasado el agua de mar, la mayoría de las enfermedades contagiosas las curaba. En el mar está el origen de la vida. En el mar están todos los nutrientes que necesitamos para vivir, absolutamente todos. Lo que ocurre es que las proporciones con respecto a nuestro cuerpo, por ya no vivir en el mar, son distintas. Los gramos por litro que tiene el agua de mar son 36 y los fluidos de nuestro cuerpo son 9 gramos por litro. ¿Qué significa? Que si tomamos el agua de mar tal como sale, nos deshidrata. Pero si mezclamos en proporciones 3 partes de agua dulce con una de agua salada, y si además le añadimos, porque nos apetece cambiar el sabor y tener un sabor más dulce, stevia, le añadimos limón, tenemos la mejor bebida que puede nutrir nuestras células. Y nutriendo nuestras células, estamos nutriendo nuestro sistema inmunológico. El último proyecto que vamos a presentar esta tarde, le hemos puesto por nombre Yantra, Geometría Sagrada. Sabéis que toda forma emite una energía.
absolutamente toda forma emite una energía. En función de cómo sea la forma, así es la energía que emite. Una forma apropiada emite una energía que es apropiada para el organismo. Y igual que decía antes, cuando tú vas a un sitio, que bien, estoy aquí, que armonioso, te fijas en el lugar y resulta que está hecho con determinadas proporciones y sabes muy bien que en la naturaleza, es decir, todo lo que no ha tocado el hombre, funciona la geometría sagrada. La geometría sagrada es el número de áureo, la divina proporción, la fracción de Fibonacci, se le conoce por distintos nombres. El cuerpo humano está hecho con esa proporción. Le Corbusier, el famoso arquitecto, utilizó las proporciones divinas para establecer una medida para sus construcciones. El edificio de Naciones Unidas de la ONU está hecho con geometría sagrada. La Torre Eiffel, la fachada de la Catedral de Notre Dame, las tarjetas de crédito. Pero son cosas ocasionales. Ya la geometría sagrada tiene dos divisiones. Una es la mobiliaria, la que se puede mover, cualquier objeto se puede hacer con geometría sagrada y energetiza la forma que está dentro de ese objeto, y una parte que es la inmobiliaria. En la parte inmobiliaria ya entra la geometría sagrada, la Fundación Espató, el estudio de arquitectura de Tomás Solano y Cuadrar, una sociedad gestora cooperativa. Estamos desarrollando un proyecto que será el primer proyecto que sepamos de vivienda dentro de una ciudad con geometría sagrada. Un lugar armonioso para vivir, donde se teste el terreno, no solo en el plano registral, de qué cargas tiene, el plano urbanístico, qué volumetría tiene esto, y el plano geotécnico, cuál es la estructura del terreno que pisamos, sino en el plano geofísico, radioestésico, qué energías telúricas recorren este lugar donde vamos a vivir. Eso no se suele estudiar. ¿Qué energías recorren el vuelo de este lugar? ¿Qué campo electromagnético tiene este lugar? ¿Qué antenas parabólicas? ¿Qué antenas de alta tensión? Y eso se puede corregir de formas, o las energías, tanto telúricas como que vuelo, son de tal calibre que es imposible corregir y habrá que rechazar ese terreno. Nos acompaña hoy Tomás Solano, no sé el tiempo que tenemos, pero que tiene, va a hacer él la presentación un poquito más detallada del proyecto de este edificio que estamos hablando. La idea es, como decía antes, tener una reunión, tener reuniones cada X meses para las personas interesadas seguir ampliando. Tomás, por favor. Tan amable. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que prácticamente su introducción ha sido prácticamente una explicación del proyecto, lo que es el fondo. Bueno, cuando Enrique me plantea participar en este proyecto, pues la verdad que me dio una gran alegría, porque nosotros en los 30 años que llevamos ya de desarrollo de la actividad como arquitecto, como urbanista, pues realmente siempre hemos intentado implementar estos conceptos en nuestros proyectos, pero no de una forma integral, porque nunca hemos podido llegar a hacerlo de una forma integral. Es muy difícil encontrar un promotor adecuado que no piense en otras cosas, que no sea realmente lo que nosotros somos para hacer. Y la verdad es que me ilusiona el participar en este proyecto, que nosotros lo hemos llamado hábitat integral, sostenible y proporcionado, porque en el concepto, el proyecto lo consideramos único porque está basado en estos conceptos de geometría de proporciones sagradas. Me gusta llamar la geometría de proporciones sagradas, que son las proporciones que, como bien ha estado avanzado Enrique, se basan en proporciones que están en el universo, que están en la naturaleza, y que nosotros, nuestra obligación es conocerlas, estudiarlas y aplicarlas a nuestra vida. Estos conceptos de la sostenibilidad han sido muy manipulados. Es decir, todo el mundo habla de que este edificio es sostenible porque tiene un panel solar, porque tiene un panel fotovoltaico. Realmente ese no es el concepto de sostenibilidad que nosotros buscamos. Nosotros buscamos la combinación de que, para que realmente sea un hábitat integral, la combinación de todas estas características, la combinación de la sostenibilidad, buscando la autosuficiencia, el hecho de que también busquemos las formas sagradas, es decir, las formas de la geometría con proporciones sagradas. Hablaremos del número áureo y sus proporciones derivadas, y eso todo unido, haciendo una combinación de todos esos conceptos,
es como la única manera por la que podemos llegar a ese hábitat que estamos buscando, sostenible y proporcionado. Pero esto no es una cosa que se haga porque se nos ocurra así, tiene un método, tiene una forma de hacerlo, y que basado siempre sin perder de vista el objetivo de esos 4 pilares que conforman ese método. Son la pureza de forma, basada en la geometría, en proporciones sagradas, el grupo como uno, pero donde se respeta la titularidad de todos, el grupo de educadores realmente, que participemos de una forma activa en el desarrollo del proyecto, desde el minuto cero hasta el final. La sostenibilidad para llegar a la autosuficiencia, y no la sostenibilidad en sí mismo. Ahora vamos a explicar un poco en qué fundamentalmente vamos a tocar ese punto. Y, por supuesto, la adaptación al entorno físico. Pues hemos hablado y no en el entorno físico de que hace más calor ponemos menos ventanas, que hace menos calor ponemos, sino que la adaptación al entorno físico en el sentido de todo, teniendo en cuenta el concepto radiestésico, teniendo en cuenta una serie de conceptos que no están o que no se utilizan habitualmente en las construcciones, en la arquitectura digamos de altas rocas, la arquitectura normal. El número áureo lo que hace es relacionar el todo con las partes. Del número áureo depende una serie de figuras geométricas, como por ejemplo el rectángulo áureo, la espiral áurea o incluso el rectángulo de plata. Estos conceptos de proporción han sido utilizados en la arquitectura. Recuerdo las pirámides, no solamente tenemos que pensar en los templos, pues, el Partenón, las pirámides mayas, las pirámides egipcias, las iglesias góticas, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se han ido utilizando estos conceptos y es lo que hace que realmente cuando entremos en uno de esos edificios o lo veamos, lo contemplemos, sintamos una sensación, como decía Enrique, de equilibrio. O sea, son edificios equilibrados porque están concebidos con una geometría que le imprime ese carácter. Bueno, esa geometría no solamente está en los edificios del pasado, sino que también se puede imprimir en edificios modernos. He puesto un ejemplo aquí, simplemente de por dónde van los proyectos nuestros. En este edificio están implementados todos y cada uno de esos conceptos de geometría de proporciones sagradas que antes hemos citado, como puede ser fundamentalmente el rectángulo áureo y el rectángulo de plata, que están no solamente en el todo, sino en cada una de las partes, porque volvemos a repetir que realmente el número áureo relaciona el todo con las partes. El rectángulo áureo siempre hay una relación entre todas las dimensiones de sus lados, del todo con respecto a cada una de las distintas partes del rectángulo. Nuestro proyecto, como hemos dicho, está basado también en la sostenibilidad. La sostenibilidad buscando la autosuficiencia en 3 conceptos principales. La sostenibilidad energética. ¿Qué es una sostenibilidad energética? Pues es intentar que en el edificio realmente no dependa de cachivaches y cacharros externos que hacen que nos sintamos más cómodos, pero que realmente generan una cantidad requiere una cantidad de energía de la que ya este mundo que está desapareciendo, pues también desaparece en el mismo tiempo. Para ello tenemos que, para lograr esa sostenibilidad, para lograr esa autosuficiencia energética, tenemos que basarnos en 4 puntales principales. 4 puntales principales que son, primero, buscar el diseño bioclimático. El diseño bioclimático no es más que diseñar el edificio para que necesitemos el menor aporte posible de energía artificial, de energía externa al edificio. Eso se logra mediante un método. Ese método es el que nosotros vamos a seguir en este proyecto para al final conseguir de una forma, aplicando todos esos conceptos coordinados, para conseguir la autosuficiencia energética. Pero fundamentalmente se basa en lo que, como antes decía, en el diseño bioclimático, en la educación
esas personas que tienen que habitar en el edificio, que es muy importante también, y en la gestión del propio edificio. Tenemos poco tiempo. Poquísimo tiempo. Quiero Cuando resumir me lo mucho. planteó en 2 horas, digo, tienes que resumir 2 horas en 5 minutos. Entonces, sabemos que Me voy a es posible, saltar. pero bueno. Gracias, Enrique, por recordarlo, porque no logro parar la barrera de los 5 minutos. Es decir, Es complicado, ¿sabes? es complicado. Bien, pero voy a llegar al final. Realmente, bueno, lo que buscamos es un poco el que cuando hablamos de sostenibilidad todo el mundo pensamos, me salto varios pasos y me voy al final, todo el mundo pensamos pues, en tener un panel fotovoltaico, en tener un ventilador eólico que consiga energía eólica, etc. Eso es lo último. Una vez que hemos conseguido realmente un diseño adecuado, un diseño, como he dicho antes, verdaderamente sostenible del edificio, una vez que lo hemos conseguido, que el edificio prácticamente no necesita aporte de energía externa, es cuando ya tenemos que pensar precisamente en esos medios que nos aportan esa energía que nos falta. Es decir, que realmente lo que estamos para conseguir ese hábitat integral sostenible y proporcionado, nos basamos, en resumen, en la geometría de proporciones sagradas como concepto principal, y en el tema de la sostenibilidad, buscando la autosuficiencia energética. Yo añadiría más, buscando la autosuficiencia de otros conceptos como autosuficiencia de agua y autosuficiencia de alimentos, pero creo que desarrollar esos dos conceptos sería para una próxima reunión. Lo que sí es importante es que sepáis que el edificio, o el concepto de edificio que estamos proyectando, es un edificio que va a ser un edificio diferente, único, con respecto a todo lo que hay ahora mismo en el mercado del mobiliario que conocemos. Simplemente eso, me he cortado una parte, perdona que me haya enrollado. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias. Yo añadir que estamos buscando solares en las mejores zonas de Sevilla. El costo es parecido a una vivienda normal, exactamente igual, porque el desarrollo es como una cooperativa, donde el beneficio está en los propios cooperativistas, y el solar irá en función de las personas interesadas en participar. Personas interesadas, esto estamos desarrollándolo en las últimas semanas, es decir, que todo es muy reciente. Absolutamente todos los proyectos que hemos presentado, aunque en mí resonaban hace años, cuando he decidido hacerlo es a partir del 15 de septiembre, como decía antes. Bueno, estamos terminando. Que líderes vivos actualmente podéis nombrar. Y esté vivo actualmente. Bueno, surge mucho. Voy a poner un vídeo que son 2 minutos nada más. And the game lost eat, observing the game, watching both pleasures and pain. And every Saturday I'm on my bed ready for Soul Train. Young in the field, way before I thought of a deal. Being teached and taught, old school records been bought. Although it sounds great, that's what it seems to be. Think about it, started the East West Coast beat. Talk. Señor, pueden cortar la cadena de la puerta, pero no pueden obligarnos a jugar. Hemos decidido acabar lo que usted empezó, señor. Sí, así que pírese. Tenemos que empollar, señor. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Señor, quiero darle las gracias. Me ha salvado la vida.
Gracias, señores. A todos. Bueno, el vídeo lo conocéis, creo la mayoría. ¿Alguien cuando ha hecho la pregunta ha pensado en sí mismo como líder? Sin haber visto la película antes, sin haber visto... Esto lo he hecho ya en alguna charla que he dado. ¿Será que no hay líderes ya porque ha llegado el momento que cada uno tome su liderazgo? Que cada uno desarrolle su poder, su autoconocimiento. Sí, eso es lo que pensaba. ¿Será que ha llegado el momento? ¿Qué es ser un líder? ¿Qué es ser líder? Para mí ser líder es la persona que se conoce, que inicia un camino de autoconocimiento, de autoempoderamiento. Y eso es un camino, no es una meta. El camino dura muchas vidas, dura toda una vida. Es un camino de crecimiento, con sus subidas y sus bajadas, pero siempre creciendo. Líder es la persona que se conoce y primero se lidera a sí mismo. Sabe quién es, sabe el poder que tiene. Y a la medida que se va conociendo, ese poder, ese conocimiento va desplazando los miedos. Se acabaron la época de los miedos. Tenerle miedo a nada. Cuando conocen la muerte, se le da las gracias. La naturaleza son ciclos, nosotros participamos en ese ciclo de la naturaleza. Pero nosotros somos la vida que anima nuestro cuerpo, no somos nuestro cuerpo. Somos mucho más, pero es un conocimiento que no me creáis a mí. Cada uno tiene que llegar al convencimiento que estime conveniente. Y una vez que descubrimos ese liderazgo que está en nosotros, o cómo lo descubrimos, me gustaría descubrirlo. Bueno, el libro, la presentación, la primera parte, es un libro más de autodescubrimiento. Hay mucho. Aquí en el Círculo Mercantil, el Círculo siempre tiene muchísimas actividades que ayudan a ese silencio interior, a ese despertar, a ese autoconocimiento, a ese autoempoderamiento. Y eso lo hacemos en nuestras relaciones con los demás. Mi autoempoderamiento es el vuestro. Vuestro autoempoderamiento es el mío. Esta es una sociedad para interrelacionarnos y descubrirnos. Y una vez que hemos descubierto el poder que tenemos, ¿qué hacemos con él? Antes di opciones. Y entre las opciones que he dado, una de ellas es la Fundación Espató. Si decidimos poner nuestro poder, el poder de saber quién eres, desarrollando todo tu potencial y decidimos poner los beneficios del colectivo, de totalidad, de todos, que eres tú también, que formas parte de esa totalidad, y recibiendo esa totalidad todo lo que necesitas para vivir, la Fundación Espató puede ser un comienzo para quien lo desee. A partir de hoy iniciamos el periodo de admisión de solicitudes, de colaboradores, de personas que resuenen con nuestra visión, con nuestros valores, que tengan proyectos, que tengan dones, puedan contactar con nosotros. La primera fase acabará en Reyes. Ahí esperamos ya que la fase de constitución en la que estamos esté casi terminada y podamos empezar a desarrollar proyectos. Como decía antes, la idea es reunirnos periódicamente e ir estos proyectos que estamos anunciando hoy y otros nuevos que no podemos anunciar aún, irlos comentando. De forma que quien quiera puede participar. Quien quiera una formación más directa, porque hoy no ha dado tiempo para más, los miércoles de la semana que viene hasta final de noviembre, 12, 19 y 26 de noviembre a las 7 de la tarde, en la segunda planta de este Círculo Mercantil, tendremos reuniones informativas, donde empezaremos a diseñar y a comentar los planes de negocio para las actividades que hemos planteado y alguna otra que particularmente también podremos comentar, para que sepáis por dónde vamos. Si me queda algo importante, me quedan muchas cosas, pero bueno, el tiempo del que es. Me queda agradecer, sobre todo, a las personas del primer círculo de la Fundación. Sin ello hubiese sido imposible hacer tantas cosas en tan poco tiempo, que por orden alfabético son Víctor Alarcón, Emilio Carrillo, Carmen Jurado, Salvador Pallarés y Sergio Quiroga. Y muchísimas gracias a todos vosotros por permitirnos compartir esta tarde. Gracias, Espató. Gracias.